Muy buenos días a todos, mi nombre es Joan David Correa y el día de hoy les voy a exponer a todos ustedes sobre la educación y el turismo como industrias culturales, los conceptos, las coincidencias, las diferencias y las clasificaciones. Eso sí, en esta exposición voy a ser totalmente honesto con ustedes. Voy a hablar lo más despacio posible para no tartamudear o trabarme como siempre lo hago en este tipo de exposiciones, así que, si no es más, vamos a empezar con esto. Primero que todo, empecemos con lo más importante, con la introducción, la educación y el turismo en la sociedad contemporánea. En esta exposición que tú estás a punto de ver, voy a abordar el tema de la educación y el turismo, analizándolos no solamente como actividades comunes de la vida cotidiana, sino como conceptos fundamentales dentro de las industrias culturales. En la sociedad actual, la cultura, el conocimiento y la experiencia tienen un valor central muy importante, ya que no se trata únicamente de producir bienes materiales, sino de producir sentidos, saberes, valores e identidades. En este contexto, tanto la educación como el turismo cumplen un papel muy fundamental, ya que influyen directamente en la forma en la que las personas aprenden, se relacionan con el mundo y comprenden otras culturas. Por esta misma razón que te estoy mencionando, resulta importante analizar qué son, cómo se relacionan entre sí, en qué se parecen y en qué se diferencian cuando se entienden como parte de las industrias culturales. Si no es más, después de saber esto, que es lo más importante, vamos a darle con las industrias culturales, la definición y el alcance social. Para entender el lugar de la educación y el turismo, primero es necesario explicar qué se entiende por industrias culturales. Estas industrias se caracterizan por producir bienes y servicios cuyo valor principal no es únicamente económico, sino cultural, simbólico y social. Las industrias culturales incluyen actividades como el arte, los medios de comunicación, el patrimonio, la educación, el turismo cultural y el entretenimiento. Su función principal es transmitir cultura, construir identidad y generar significado, aunque al mismo tiempo también generan empleo y desarrollo económico, a diferencia de otras industrias. Aquí el contenido cultural es lo más importante, ya que influye directamente en la manera en la que las personas piensan, sienten y se relacionan con toda la sociedad. Después de saber esto, pasemos con el concepto de educación, proceso social, cultural y formativo. La educación puede definirse como un proceso social, continuo y permanente, mediante el cual se transmiten conocimientos, valores, normas, creencias y habilidades de una generación a otra. No se limita exclusivamente a la educación formal, como la escuela o la universidad, sino que también ocurre en la familia, en la comunidad y en la interacción cotidiana entre todas las personas. Por esta misma razón, la educación tiene una dimensión cultural muy profunda, ya que es uno de los principales medios por los cuales una sociedad conserva y transforma su cultura. El propósito central de la educación es el desarrollo integral del ser humano, permitiéndole participar de manera crítica, responsable y consciente en la vida social. Ahora, pasemos con la educación como industria cultural, producción y transmisión del conocimiento. Cuando se analiza la educación dentro de las industrias culturales, se le entiende como un servicio cultural que produce y difunde conocimiento. La educación no solamente transmite información, sino que forma pensamiento crítico, valores éticos e identidad cultural. Además de eso, muchas veces no se le percibe como una industria. La educación genera empleo, aunque ustedes no lo crean, requiere inversión y tiene un impacto directo en el desarrollo económico y social de los países. Desde esta misma perspectiva que te estoy contando, la educación cumple una doble función. Por un lado, formar personas, y por otro lado, preservar y reproducir la cultura, lo que la convierte en un pilar muy fundamental de las industrias culturales. Después de saber esto, vamos con un punto muy importante. Aquí pon mucha atención. El concepto de turismo, experiencia social y cultural. El turismo se define como el desplazamiento temporal de personas fuera de su lugar de residencia habitual, con fines recreativos, culturales, educativos o de descanso.
Sin embargo, el turismo no debe entenderse únicamente como ocio o entretenimiento. Cuando una persona viaja, entra en contacto con otras culturas, tradiciones, historias y formas de vida, lo que convierte al turismo en una experiencia cultural y social. Por esta misma razón, el turismo tiene un impacto significativo tanto en quienes viajan como en las comunidades que reciben a los turistas. Después de saber esto, pasemos con el turismo como industria cultural, patrimonio e identidad. El turismo forma parte de las industrias culturales cuando se basa en el patrimonio cultural, como sitios históricos, museos, festividades, gastronomía, tradiciones y expresiones artísticas. En este mismo sentido, el turismo no solamente ofrece servicios, sino que comercializa experiencias culturales, permitiendo que las personas conozcan y valoren la identidad de otros pueblos. Además de eso, el turismo puede cumplir una función educativa muy importante, ya que promueve el aprendizaje informal y la conciencia cultural, aunque también plantea desafíos relacionados con la preservación cultural. Ahora, pasemos con las coincidencias entre la educación y el turismo como industrias culturales. La educación y el turismo comparten varias coincidencias importantes. Ambos son medios de transmisión cultural y permiten el aprendizaje, ya sea de manera formal o de manera informal. Tanto en la educación como en el turismo, las personas adquieren conocimientos, desarrollan valores y amplían su visión del mundo. Además de eso, ambas actividades favorecen el respeto por la diversidad cultural y el diálogo entre distintas comunidades. Por esas razones que te estoy mencionando, la educación y el turismo pueden considerarse herramientas fundamentales para el desarrollo cultural y social. Ahora, pasemos con otro punto muy importante, así que pon mucha atención. Pasemos con las diferencias entre educación y turismo dentro del ámbito cultural. A pesar de sus coincidencias, también existen diferencias claras entre ambos conceptos. La educación es un proceso continuo, sistemático y a largo plazo, mientras que el turismo suele ser temporal y ocasional. Además de eso, la educación tiene como objetivo principal la formación integral del individuo, mientras que el turismo combina el aprendizaje con el entretenimiento y el consumo cultural. Esas diferencias no los separan entre sí, sino que muestran que cumplen funciones distintas dentro de las industrias culturales. Ahora, pasemos con características de la educación como industria cultural. Entre las principales características de la educación como industria cultural se encuentran su enfoque social, su impacto a largo plazo y su capacidad para producir conocimiento. La educación también se caracteriza por promover valores éticos, pensamiento crítico y participación ciudadana, elementos esenciales para el funcionamiento de una sociedad democrática y culturalmente activa. Ahora pasemos con características del turismo como industria cultural. El turismo como industria cultural se caracteriza por ofrecer experiencias basadas en la cultura, la experiencia y las tradiciones. Y de hecho, también tiene un fuerte impacto económico y social, aunque debe primero gestionarse de manera responsable para evitar la pérdida de identidad cultural y el deterioro del patrimonio. Después de saber todo esto, vamos con otro punto sumamente importante. Vamos con las clasificaciones de la educación. La educación puede clasificarse en educación formal, que se desarrolla en instituciones educativas, educación no formal, que incluye cursos, talleres y capacitaciones, y educación informal, que ocurre de manera espontánea en la vida cotidiana. Todas estas formas que te acabé de mencionar justo ahora contribuyen a la transmisión cultural y al aprendizaje social. Ahora, pasemos con clasificaciones del turismo. El turismo puede clasificarse en turismo cultural, turismo educativo, turismo sostenible y otras modalidades relacionadas con la cultura y el aprendizaje. Estas clasificaciones muestran que el turismo no se limita al ocio, sino que también cumple funciones culturales y educativas. Ahora pasemos con otro punto sumamente importante, así que pon mucha atención. Relación entre la educación y el turismo cultural. En muchos casos, educación y turismo se complementan. El turismo cultural y educativo permite aprender a través de la experiencia, reforzando los procesos educativos tradicionales. Viajar se convierte así en una forma de aprendizaje que amplía
enormemente la comprensión cultural y social de todas las personas. Si no es más, con todo eso que te acabo de contar, muchas gracias por llegar hasta acá. Cuéntame qué opinas, cuéntame qué aprendiste, pero no te me confíes, no te me vayas todavía porque tengo ahorita mismo para ti una dinámica para saber si pusiste atención, para ver qué tan preparado estás, así que quédate, porque son 5 preguntas que pueden ser para ti muy interesantes. Para cerrar toda la exposición con broche de oro, vamos a hacer rápidamente una dinámica de cierre, que será un juego de 5 preguntas con 5 opciones A, B, C, D y E, donde cada pregunta va a ir aumentando cada vez más la dificultad. Sin embargo, si tú pusiste la suficiente atención a toda la exposición, para ti esto será muy fácil. Así que vamos a empezar ahora. Pregunta 1. ¿Cuál es el objetivo principal de la educación? A. Generar entretenimiento. B. Promover el consumo cultural. C. Transmitir conocimientos, valores y habilidades. D. Incentivar el turismo internacional. Y opción E. Ofrecer experiencias recreativas. Te daré 5 segundos por cada pregunta. Piénsalo bien. 1, 2, 3, 4, 5. La respuesta correcta es la D. ¿Y por qué? Porque la educación busca formar integralmente a las personas, no entretener ni vender experiencias. Pasemos con la segunda pregunta. ¿Por qué el turismo puede considerarse parte de las industrias culturales? Opción A, porque siempre es gratuito. Opción B, porque solo se relaciona con el ocio. Opción C, porque implica desplazamientos largos. D, porque transmite cultura, identidad y patrimonio. Y opción E, porque ocurre fuera del país. 1, 2, 3, 5. Opción correcta, la D otra vez. ¿Y por qué? El turismo cultural transmite valores, historia e identidad, lo que lo convierte en una industria cultural. ¿Listo? Pasemos con la pregunta 3. ¿Cuál es una coincidencia entre educación y turismo dentro de las industrias culturales? A. Ambos son procesos estrictamente formales. B. Ambos son actividades permanentes. C. Ambos generan aprendizaje y transmisión cultural. D. Ambos tienen exactamente los mismos objetivos. Y opción E. Ambos dependen solo del mercado. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Listo? La respuesta correcta es la C. ¿Y por qué? Porque, aunque son distintos, ambos permiten aprender y conocer la cultura. Vamos con la cuarta pregunta. ¿Cuál es una diferencia clave entre educación y turismo como industrias culturales? Opción A. La educación no tiene impacto social. Opción B. El turismo no transmite cultura. Opción C. La educación es continua y el turismo es temporal. Opción D. El turismo no genera aprendizaje. Y opción E. La educación no forma parte de la cultura. 1, 2, 3. Respuesta correcta, la C. Y esto es porque la educación es un proceso a largo plazo, mientras que el turismo suele ser una experiencia puntual. Y finalmente, la pregunta final. Aquí pon mucha atención y prepárate. ¿Cuál de las siguientes opciones explica mejor por qué educación y turismo pueden complementarse dentro de las industrias culturales? Opción A, porque ambas dependen exclusivamente del mercado. Opción B, porque ambas buscan el entretenimiento del público. Opción C, porque ambas eliminan las diferencias culturales. Opción D, porque combinan transmisión cultural, aprendizaje y experiencia social. Y opción E, porque funcionan de manera aislada una de la otra. Aquí sí te daré 10 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aquí sí era más tiempo por lo compleja que puede ser esta pregunta, pero la respuesta correcta es la D. ¿Y por qué? Porque la educación transmite conocimiento de forma sistemática y el turismo lo refuerza a través de la experiencia cultural. Por eso mismo se complementan dentro de las industrias culturales. Si no es más, ya vamos a cerrar esta dinámica con una pequeña conclusión. Esta dinámica nos muestra que, aunque educación y turismo son diferentes, ambos cumplen un papel fundamental en la transmisión cultural y el aprendizaje dentro de las industrias culturales. Y listo, hasta aquí llegamos hasta el fin de esta exposición. Cuéntame qué opinas, cómo te fueron las preguntas, sé honesto, no mientas y hasta la próxima.